Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda el ingeniero Hugo Bedón de Elevate Perú. Y bueno, se complace en presentar esta siguiente sesión, el módulo número 3 del diploma de especialización de trabajo, supervisión de trabajos de alto riesgo. El día de hoy vamos a ver el tema en esta tercera sesión de trabajo, supervisión de trabajos con energías peligrosas. Vamos a estar, ya se están uniendo los compañeros, vamos a dar un minuto más para iniciar ya con la presentación. Ya tenemos en sala al ingeniero Henry Parihuana, que ya está totalmente listo, preparado para que pueda iniciar la sesión. Vamos a dar un minutito más y estamos continuando ya con esta tercera sesión. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches con todos, buenas noches. Por ahí podemos confirmar si se logra escuchar al ingeniero. Por ahí de repente es importante darle ciertas indicaciones también a cada uno de ustedes. Cuiden sus micrófonos, por favor, para no generar cierta distracción dentro de la presentación del ingeniero Henry Parihuana. Ideal también es importante que podamos participar. La metodología para hacerlo es importante que levantemos la mano. En este momento yo voy a estar desde inicio hasta el final de la sesión, atento a sus consultas mediante el chat, o también en el momento que ustedes levanten la mano. Así que no hay ningún inconveniente, estamos atentos a cualquier duda, consulta o intervención por parte de cada uno de ustedes. Lo ideal es eso, para que la clase sea dinámica, para que manejemos una interacción adecuada y que mejoremos la experiencia durante esta sesión. Aprovechemos minuto a minuto durante esta hora y media que dura esta tercera sesión. Bien, sin más preámbulo, doy pase al ingeniero Henry Parihuana para que inicie con esta tercera sesión. Ingeniero Henry, buenas noches. Bien, buenas noches con todos. Me voy a presentar. Mi nombre es Henry Antonio Parihuana Guerrero, soy ingeniero industrial. Tengo la oportunidad ahorita de brindarles ya, vamos hoy día con la tercera sesión, son 5 sesiones, para explicar sobre los controles operacionales que se deben tener en supervisión de trabajos de alto riesgo. Habíamos visto el día miércoles 15, un poco de introducción a los trabajos de alto riesgo, primero el concepto, cómo se gestiona el riesgo, de la identificación, análisis, evaluación y medidas de control. ¿Qué se denomina un trabajo de alto riesgo? Es una actividad que tiene alto potencial de daño y las consecuencias pueden ser fatales o de alta severidad. También vimos una de las medidas administrativas más importantes que se tienen para trabajo de alto riesgo, como son los permisos de trabajo o las autorizaciones o las órdenes para autorizar un trabajo con alto potencial de daño y alta severidad de la consecuencia. El día viernes pudimos ver 2 trabajos que tienen una relación, como son en espacios confinados, espacios reducidos, con ciertas características, limitaciones de entrada y salida, baja iluminación, presencia de una atmósfera peligrosa, siempre contar con un plan de rescate, un vigía, una supervisión y todas las medidas de monitoreo de atmósferas en el área. Y también vimos trabajos en caliente, que quiere decir donde hay presencia de fuente de calor, temperatura, llama abierta, y que se ven las actividades de corte, soldadura o esmerilado. Y también tiene su medida de control, ¿no? Sobre todo las preventivas y también las de contingencia, ¿no? Las preventivas es eliminar cualquier material inflamable a la redonda, verificar las condiciones, el indumentario especial, tomar prueba de explosividad, utilizar un UPP adecuado, y también mantener un vigía de fuego, diferente al vigía de espacio confinado, de fuego, preparado para cualquier contingencia o mitigar algún amago y permanecer hasta un lapso de 2 horas después de haber culminado el trabajo. Se resume lo que hemos visto las 2 primeras sesiones. El día de hoy vamos a explicar sobre trabajos con energías peligrosas. Bien. Si bien es cierto, conocemos como energías peligrosas a las energías por corriente eléctrica, vamos a proyectar acá completa. Okay. Es necesario conocer que existen normativas nacionales y también internacionales donde clasifica las energías peligrosas, no solamente por corriente eléctrica, sino también por otro tipo de fuentes que originan un tipo de energía, ¿no? Pueden ser fuentes mecánicas, hidráulicas, químicas, neumáticas,
térmicas o de radiación. Entonces, todas estas fuentes de alguna forma van a generar una energía y si es que no hay un control preventivo, sobre todo aquí sí tiene que ser muy preventivo, pues esta liberación de energía va a causar un daño al trabajador y también al proceso, ¿ya? Entonces, por eso lo he llamado como temario control operacional para trabajos con energías peligrosas. Y una de las herramientas de control que se estandarizado a nivel mundial en estos tipos de trabajos es el control de bloqueo y etiquetado, o en inglés, LOTO, que consiste, que lo vamos a explicar, en unas enclavamiento, en una bloquear alguna fuente o causante que pueda liberar energía y etiquetar para que sea la única persona autorizada en aperturar este equipo. Pero LOTO es parte de la gestión de energías peligrosas, pero es el control más relevante en un trabajo con energías peligrosas. Bien. Regulaciones y normativas, solamente la voy a listar, no puedo hablar de cada una por el tiempo, pero sí es necesario que sepan y algunas también he compartido como materia complementaria. En el Perú, muy aparte de la ley que ya les comentaba en las dos primeras sesiones y el reglamento, que es transversal, existe un reglamento nacional de seguridad y salud en el trabajo para actividades eléctricas, que es la resolución ministerial 111-2013 del ministro de Energía y Minas, ¿no? Y también un código nacional de electricidad que también fue aprobado en el 2011. Entonces, hay normas sectoriales específicas nacionales sobre trabajos eléctricos y de hecho que adoptan las buenas prácticas internacionales o estándares internacionales como las NFPA, las ANSI o la OSH, que las mencioné a continuación. Estas son las nacionales, específicas para trabajos eléctricos, y estas son las internacionales específicas para trabajos eléctricos. Por ejemplo, tenemos la norma ANSI, tenemos la NFP 70, el Código Eléctrico Nacional, y la NFPA 70E, que es una norma para seguridad eléctrica en lugares de trabajo. También tenemos la OSHA 29 CFR 1910, que es control de energías peligrosas, y aquí menciona varios tipos de energías peligrosas, que es lo que también lo he considerado en estas láminas, y la OSHA 29 CFR 1910.33, que es otro código para seguridad eléctrica. Entonces, tenemos mucho respaldo en estos tipos de trabajos, ya que el alto potencial de daño y aquí sí, la severidad de la consecuencia puede ser hasta letal o mortal. Son políticas a nivel mundial que se trabajan mucho en las empresas cuando hay trabajos con energías peligrosas, sobre todo las eléctricas. Entonces tiene que ser tolerancia cero, ¿no? Son muy exigentes este tipo de normativas. Algunas definiciones, ¿qué es una energía peligrosa? Bueno, son todas las formas de energías que pueden haber que estén presentes en los equipos, en las instalaciones, en las maquinarias, que puedan constituir un riesgo contra la seguridad e integridad de los trabajadores, también con la integridad de los equipos, porque también se menciona mucho esto en seguridad de procesos, y las instalaciones. Entonces, si bien es cierto, la energía se presenta en diversas maneras y casi todos los tipos se pueden encontrar en un sitio de trabajo, por ejemplo, de construcción. El bloqueo etiquetado o LOTO evita la emisión inesperada de energía, evita la que se pueda liberar una energía por alguna causa, sea intencional, sea por accidente o un evento no deseado. Entonces, para ello es importante identificar, mapear, reconocer las fuentes de energía para el equipo en el que se está trabajando alrededor de los trabajadores. La eléctrica es la más conocida, que es de las fuentes de circuitos eléctricos, energía provisional, pero también hay otro tipo de energías: energía química, energía gravitacional, energía hidráulica, energía mecánica, energía neumática. Y cada uno tiene sus ejemplos
y en todos es importante el bloqueo y etiquetado, está estandarizado, ¿ya? Entonces, existen varios tipos de energías, voy a hablar mucho más sobre el tema eléctrico, pero sí es necesario que conozcan que existen varios tipos de fuentes de energía que corre riesgo un colaborador en caso de estar expuesto, contacto directo o indirecto, y si no hay controles, pues el daño puede ser letal. Otro concepto clave que vamos a ver en este curso es el aislamiento. El aislamiento es el apagar, es la acción de dejar sin energía un equipo o instalación antes de que sea bloqueado para poder ser intervenido en forma segura, ¿ya? El aislamiento es como decir, bajar la cuchilla, desconectar o apagar la fuente y de ahí recién aplicas el bloqueo etiquetado, ¿ya? Esta etapa en control de energía peligrosa debe hacerse efectiva en las fuentes principales de energía, o se puede decir aguas arriba el proceso o aguas arriba el equipo, donde entra el input de la energía, o el sistema a controlar asegurando su aislamiento energético total, ¿ya? Entonces, es la primera, se puede decir, regla que se considera en trabajos de energía peligrosas, el aislamiento, en el apagar la fuente principal que genera o suministra un tipo de energía, ¿ya? Vamos a verlo con ejemplo. El bloqueo ya es la acción de enclavar o la acción de instalar un dispositivo de una barrera dura o un candado en un dispositivo de accionamiento y aislamiento de energía del equipo o sistema de procesos. Ahora, ¿qué hace el bloqueo? Pues asegura el aislamiento de energía de operación y alguna energía residual remanente que pueda haber en el sistema sobre las personas que intervienen un equipo y no permite que el equipo pueda ser operado, activado, hasta que el dispositivo de bloqueo sea retirado. ¿Ya? Bien. Para que puedan entender esto algunos, quizás algunos es un tema nuevo, otros quizás ya lo han vivido en su experiencia laboral o alguna otra material didáctico. Vayamos al ejemplo de casa, ¿ya? Estamos en casa y van a hacer un cambio de luminaria fluorescente que se ha quemado, ¿ok? Un cambio de un enchufe interruptor, ¿ok? Todo domicilio tiene su caja eléctrica donde están las principales cuchillas donde genera la corriente eléctrica, la fuente principal. ¿Y qué es lo que se debería hacer? No sé si lo hacen, pero por lo menos ya los que tienen esta cultura lo vivimos. Vas a cambiar luminaria, vas a cambiar interruptor, vas a hacer un mantenimiento eléctrico en la casa, ok. Bajemos la cuchilla, fuente principal. Se baja la palanca, se baja la cuchilla, ¿no? En el lugar donde genera la fuente, si es sin interruptores o si es sin luminarias. Ahí estás aislando o apagando o desconectando. Sin embargo, tú avisas a tu contraparte o avisas a tu familiar que va a hacer un trabajo de cambio de luminaria, mantenimiento del sistema eléctrico en casa, cambio de enchufe, en fin, algún trabajo, ¿no? Rutinario. Pero de repente el que apagó la cuchilla de la fuente, en un momento deja de vigilar y se va a otro lado. Se va a un sitio, a otro lado, y viene otra persona, ya váyanse imaginando el contexto, viene otra persona y por casualidad o dice, oye, ¿quién bajó la palanca? Está en el segundo piso. Oye, ¿quién bajó la palanca? Estoy aquí estudiando, estoy viendo televisión. Y levanta la palanca. ¿Ya? Y la persona que estaba interviniendo sufre una descarga. Entonces, ¿qué pasó? La fuente principal que fue apagada en un inicio, pues fue manipulada por otra persona y no tenía una barrera dura, o sea, una barrera que le pueden clavar o bloquear para que nada manipule, sea intencional, sea casual, accidental, o sea por un evento no deseado. Entonces, cuando uno pone una barrera dura como un bloqueo, candado, cinta, cadena o un sistema de bloqueo, y una etiqueta para poder identificar, oye, cuidado, nadie puede retirar este candado,
así como los candados cuando ponen en los cofrecitos de las joyas de oro, las mujeres tienen sus contraseñas, no sé si han visto, sus cofrecitos de joyas de oro tienen un candado, una contraseña, y nadie puede activarla si no es ella, ¿no? Algo así. ¿Para qué? Para asegurar que se puede activar intempestivamente esta fuente, el dispositivo de aislamiento, y pueda generar una energía y una descarga, en este caso eléctrica, a un trabajador que lo puede matar. Ya, ese es el concepto entre aislamiento y el bloqueo, la parte más importante de enclavar. ¿Ya? Por eso el bloqueo, poner un candado y etiqueta sobre todo para la identificación, asegura que la etapa anterior que aislé, apagué, bajé la palanca, esté segura. O sea, nadie más lo puede manipular, solamente esa persona que está autorizada. ¿Ya? No sé si ahí ese ejemplo han podido entender aislamiento y bloqueo y etiquetado. Existe también bloqueos simples y bloqueos grupales. Normalmente el bloqueo grupal es cuando hay varios trabajos o de repente varias contratistas o especialidades en un mantenimiento, sea correctivo o preventivo, sobre todo en paradas de planta, ¿no? Entonces el bloqueo grupal se ejecuta colocando la tarjeta y candado personal en una caja de bloqueo grupal. Existen dispositivos grupales y se aplica por decisión de los especialistas LOT, ¿ya? Puede ser un especialista de persona competente para bloquear energías eléctricas, otro para energías mecánicas, otro para energía hidráulica, o de repente el mantenimiento mecánico, en fin, va a tener diferentes especialistas. Quienes usan como criterios la cantidad de puntos de bloqueo y energías a bloquear, cantidad de personas autorizadas que han pasado ya una capacitación, una certificación y una evaluación, el periodo de aislamiento de energía que se extiende, y cuando el personal autorizado no puede acceder a colocar su candado y tarjeta en el dispositivo de aislamiento, y ordena también mejor la custodia de los bloqueos simples. Entonces, imagínense una palanca, una cuchilla en casa, que ahí van a trabajar 10 personas, las 10 personas pongan 10 candados, entonces no se podría, ¿no? Entonces, todo se ponía en una caja grupal y la llave principal tendría el especialista LOT, ¿ya? El bloqueo simple, ese que vemos en la mayoría, es cuando se coloca una tarjeta y candado personal en un dispositivo de bloqueo que está instalado directamente en un dispositivo de aislamiento, donde está la fuente principal. El ejecutor de la obra instalará su candado y dejará su photocheck para poder identificar. No operar. Esta tarjeta solamente puede ser retirada por la siguiente persona, una persona autorizada. O sea, si no está esa persona, aparte que esa persona se va a llevar la llave, o sea, nadie va a poder abrir porque está con llave ese candado, esa persona va a tener la llave para solamente desbloquear. Entonces, con eso está asegurado el bloqueo etiquetado para un dispositivo de aislamiento. O sea, lo que apagaste está ya bloqueado, enclavado, y es imposible que alguien lo pueda aperturar, sino la persona que está ahí autorizada. ¿Ya? Entonces, este es un modelo de tarjeta donde ven ahí, si es prohibición, la señalética de seguridad es color fondo rojo y blanco, y peligro, prohibición. Esta fuente de energía ha sido trabada, enclavada, bloqueada, y solo la persona que se indique en el reverso, fulano y tal, puede retirar esta tarjeta, nadie más. ¿Ya? Entonces, es un buen control, es un control a nivel mundial y que ha salvado vidas. Y cuando no se usa este control, con el riesgo que me vuelvo al ejemplo de la cuchilla, la palanca de casa, que alguien, por casualidad, accidental, desconocimiento, falta de coordinación, active el levante y descargue la energía de la persona que está trabajando sin haberle avisado. Entonces es fundamental bloquear y etiquetar para cualquier tipo de energía peligrosa, sobre todo la energía eléctrica, ¿ya? Es estandarizado esto a nivel mundial. ¿De dónde viene el otro? Bueno, de inglés, ¿no? Lockout, lockout es bloqueo, tagado es etiquetado o instalación de tarjeta. De ahí viene el concepto o las iniciales de LOT, ¿ya? El cuerpo humano es y se comporta como un conductor eléctrico. Por ejemplo, nosotros,
si ustedes ponen la manito en un carcasa de refrigerador, en una carcasa de una lavadora o en un enchufe, descalzo, pies húmedos, o de una forma sin una protección de aislante, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a sentir? Vamos a sentir un cosquilleo, vamos a sentir hasta te puede tumbar esa corriente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo humano es un conductor eléctrico, ¿ya? Y es por eso que los equipos de protección personal para trabajos con energías peligrosas, en este caso eléctricas, tienen que ser dieléctricos, es decir, aislante, que también vamos a ver cuál es el material aislante, ¿ya? Entonces, ¿de dónde nace eso? Es porque el cuerpo humano es y se comporta como un conductor eléctrico que presenta inclusive una cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Tenemos una resistencia. Según bibliografía dice que estamos en un promedio de 1500 ohmios, que también hay un videito para poderlo entender. ¿Ya? Entonces, de acá viene la frase LOTO, que es en inglés combinación de dos palabras, que es bloqueo o enclavamiento o barrera dura, es lo mismo, y la identificación o el etiquetado, o sea, la tarjeta que identifica quién es la persona que ha bloqueado y quién es la única que tiene la llave para desbloquear. ¿Ya? Esto es personalizado. Muy bien. Conceptos básicos, electricidad, bueno, es un fenómeno físico cuyo propulsor son las cargas eléctricas y la energía que éstas promueven y puede manifestarse ya sea en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos o físicos. Tipo de corrientes, la corriente continua, que normalmente está pues en los hogares, ¿no? Que se distribuye, y la corriente alterna, que es un poquito más de más alto intensidad en voltaje, ¿ya? Y ahora ya entramos a los trabajos específicos, en este caso, de energías peligrosas. Riesgo eléctrico, ustedes cuando van a una instalación, a un establecimiento, a un restaurante, a un supermercado, han podido ver una señalética, siempre de advertencia, es triangular, el pictograma en el centro va a ser como un rayito, ¿no? Hacia abajo, y la descripción va a ser cuidado, riesgo eléctrico, cuidado, peligro, peligro, alto voltaje, peligro de muerte, alto voltaje. ¿Por qué? Porque son señaléticas de advertencia y en estos tipos de trabajos se utilizan estas señaléticas. Entonces, con esto me voy al concepto ¿qué es riesgo eléctrico? Si la palabra riesgo es probabilidad y la severidad de la consecuencia, entonces riesgo eléctrico viene a ser la probabilidad de que ocurra un contacto directo, ¿ya? O indirecto, vamos a ver los ejemplos, con una instalación eléctrica que puede causar daño personal o material y o se puede interrumpir los procesos o caída de una planta. Incluye la exposición a arcos eléctricos, que ya es otro nivel de consecuencia, o relámpagos de arco. ¿Ya? O sea, las consecuencias pueden ser varias. ¿Ya? ¿La electricidad es peligrosa? Sí. A cualquier persona le decimos, cuidado, no metas a un niñito, no metas la mano en el enchufe, cuidado, no prendas con los pies descalzos, cuidado, no enciendas el televisor con los pies húmedos, cuidado, no cojas una luminaria sin una protección, porque es muy peligroso, o sea, la probabilidad de que sea alto potencial de daño es muy alta y las consecuencias pueden ser hasta fatales, ¿no? Sin embargo, la electricidad se dice que ni la vista, ni el olfato, o sea, como tenemos más grandes que otros, ni el oído la detectan. Entonces es necesario identificarla, reconocerla. Entonces para eso ya tenemos que tener un sistema, que es lo que vamos a estudiar también, ¿ya? Entonces, trabajar con corriente eléctrica o donde hay riesgo eléctrico por contacto directo o indirecto, cuyas consecuencias pueden ser fatales, es de verdad muy riguroso. Tienen que ser los controles muy rigurosos, tolerancia cero. No me las puedo jugar en estos tipos de trabajos.
Todos los trabajos de alto riesgo son rigurosos, pero en esta mucho más de verdad, porque las estadísticas de accidentes por muerte con energías peligrosas, las consecuencias han sido fatales. O sea, no hay consecuencias que solamente han tenido una quemadura, un golpe, no, la mayoría han sido fatales. ¿Ya? ¿Qué tipo de riesgos existen en trabajos eléctricos? Bien, probabilidad y severidad de la consecuencia o los efectos nocivos. Puede haber choque eléctrico por contacto directo cuando la persona coge una fuente o una línea con intensidad corriente, o contacto indirecto cuando ponen la mano en una carcasa de una, no sé, un microondas, de una lavadora, y quizás esta que ha sufrido un defecto interno de corriente o no tiene un puesta a tierra, entonces puede esa corriente pasar hacia la persona por un contacto indirecto. O sea, no está tocando un cable directo, está tocando la carcasa de una lavadora, pero sin embargo sintió un cosquilleo, sintió un picazor o sintió que lo tumbó, es porque ha habido una descarga indirecta dentro del equipo. Que puede originar también incendio, explosión, arco eléctrico, choque eléctrico, y esto puede generar un incendio, explosión si es que no es controlado. ¿Qué más? Caídas y golpes, ¿por qué? Porque la corriente, este tipo de energía te va a tumbar, o sea, es tan fuerte su energía que te va a tumbar, y si estás en altura, peor si no estás anclado. Por eso que en altura sí o sí tienes que estar con un sistema anticaída y anclado a una línea de vida. Y otro tipo de riesgo, consecuencias o efectos nocivos son las quemaduras, la fibrilación ventricular o la muerte. Y aquí va a depender el grado de intensidad de corriente y también la resistencia que pueda tener el cuerpo humano, ya según la exposición. ¿Ya? Entonces, existen muchos riesgos o consecuencias producto de estos tipos de trabajos, y lo cual, pues, en todos ustedes pueden ver que pueden ser letales, pueden ser letales. Por eso son trabajos de alto riesgo. ¿Qué es un choque eléctrico? Bien, es una perturbación de naturaleza y de efectos diversos que se manifiesta en el cuerpo humano cuando por él, o sea, por el cuerpo humano, circula una corriente eléctrica cualquiera, ¿ya? El choque eléctrico se produce por contacto eléctrico. Ahora, el cuerpo humano es y se comporta como un conductor eléctrico que presenta inclusive una cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Entonces, por lo tanto, estamos expuestos a este tipo de escenario o este tipo de accidente por choque eléctrico. ¿Ya? Clase de contacto es lo que les explicaba, no contacto directo, cuando son fase tierra hacia el ser humano o cuando es hacia una carcasa o se puede decir algo externo, que uno puede coger algún objeto, algún equipo, material que tenga una corriente interna e internamente sufrir una desviación y al final descargue a la persona. ¿Ya? Entonces, ahí hay los ejemplos, ¿no? Fase tierra, que es muy frecuente cuando alguien coge un cable que está expuesto, o fase menos neutro, cuando tiene un sistema aislante en el piso, pero igual hacia arriba hay un contacto directo, o contactos directos cuando no hay un sistema puesta a tierra. Por eso es importantísimo los sistemas puesta a tierra, es decir, llevar la corriente hacia tierra y no llegue hacia el ser humano, porque somos conductores nosotros, ¿ya? Efectos de contacto directo e indirecto. Bien, los efectos directos, es decir, cuando nos ponemos directo a la fuente de energía eléctrica, podemos tener efectos inmediatos, como efectos térmicos, quemaduras de primero, segundo, tercer grado, por arco eléctrico, por contacto, efectos inmediatos por afectación al cuerpo humano, efectos musculares y nerviosos, calambres, contracciones musculares, tetanización, fibración ventricular, como que te pones tieso, ¿no? O afectación al sistema nervioso. Estos son los efectos inmediatos o más rápidos que pueden ver por un contacto directo por energía eléctrica. Y también pueden haber efectos secundarios como daño cerebral, problemas, sistemas sanguíneos, sistema circulatorio, problemas renales, o con el tiempo, efectos tardíos
neurológicos, trastornos mentales o alguna afectación psíquica que puede tener en el tiempo el trabajador. Entonces, tiene sus efectos trabajar con energías eléctricas, sobre todo los inmediatos y los de mediano y largo plazo que pueden generar una enfermedad ocupacional. Y por contacto indirecto, pues lo que puede pasar es un golpe, una caída que te pueda tumbar y cae de cabeza, si no está protegido, y genera más bien otro tipo de riesgos complementarios a los que son directos, ¿ya? En esta se puede entender mejor. Miren, cuando la intensidad de corriente estamos expuestos de 1 a 3 miliamperios, o sea, la milésima parte de un amperaje, el organismo percibe un picor sin peligro. Aquí no le ha pasado un cosquilleo, ¿no? Cuando pone la mano de repente en la carcasa del horno microondas, de repente en el televisor, en la plancha, no sé, o en la lavadora. Entonces, suele tener eso porque ha habido ya ahí un contacto, ¿no? A partir de 5 miliamperios, aún estamos sobre 1000 debajo, pero aún así, con esa mínima intensidad, si hay contacto prolongado, o sea, sigues pegado ahí, ya puedes ocasionar movimientos bruscos, una electrización, ¿ya? Sigue subiendo miliamperios, 8 miliamperios, aún está sobre 1000 debajo, pues si comienzan las contracciones musculares, es como decir una rigidez o tensión convulsiva de los músculos de la mano, que es el contacto directo que puedes tener, y del brazo, pudiendo ocasionar que la piel se quede pegada a los puntos de contacto con las partes bajo tensión, o le llaman fenómeno de agarrotamiento o la tetanización, según la descripción de la parte médica. Por encima de 25 miliamperios, si la exposición o nadie te rescata y ya estás expuesto ahí más de 2 minutos, o sea, más tiempo es peor, el paso de la corriente entra por la zona del corazón, parte central izquierda, se puede producir una tetanización del músculo del pecho y pudiendo llegar a sufrir la asfixia por bloqueo muscular de la caja torácica. Puede haber un paro respiratorio. Entre 30 a 50 miliamperios ya se produce la fibrilación ventricular, siempre y cuando te expongas más tiempo a ese tipo de escenario. Pero sin embargo, cuando ya pasas más de 2, 3 amperajes hacia arriba, ya las consecuencias pueden ser pues quemaduras graves o producir la muerte, ¿ya? Hay una tablita que también lo puedan entender. De menor amperaje solamente hay daños leves, pero a mayor amperaje y va subiendo el umbral crítico, entonces la consecuencia puede ser fatal o letal. Lógicamente va a depender del tipo de trabajo, ¿no? Y también el tipo de indumentaria y el tipo también de controles preventivos en la fuente que genera la energía eléctrica, ¿ok? ¿Qué es un arco eléctrico? Bien, es el fenómeno que libera calor, altas temperaturas, partículas de metales ionizadas que pueden llegar a conducir corriente, provocar desplazamientos violentos del aire con aparición de altas presiones y fuertes ruidos. Todos estos componentes perjudiciales al sistema auditivo, emisión de rayos ultravioleta, perjudiciales para la visión, liberación de gases tóxicos perjudiciales para el sistema respiratorio, y esto se puede dar en diferentes escenarios. Ahora, si yo estoy mencionando todos estos posibles riesgos, entonces tengo que tener medidas preventivas, preventivas para evitar ello y de protección personal, ¿no? Por eso que hay una indumentaria especial cuando estamos expuestos a alcohol eléctrico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas que puede originar esto? Pues un mal contacto, una depreciación de la relación de un cable, un defecto de fabricación o diseño de los componentes del equipo, un mal dimensionamiento, proyecto y un mantenimiento inadecuado, contactos accidentales inadvertidos de herramientas o caída de piezas metálicas sueltas durante la ejecución de maniobras u otras actividades afines. ¿Qué es puesta a tierra? También lo vamos a ver con video. El objetivo es evitar que un equipo con un determinado potencial eléctrico en la parte interna se descargue, o sea, llegue al cuerpo y más bien se vaya a tierra, ¿no? Entonces,
Este mecanismo de seguridad, porque es una de las reglas de oro que está en la normativa, en la NFPA y también en la norma OSHA, es un mecanismo de seguridad que forma parte de las instalaciones eléctricas y que consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra, impidiendo que el usuario entre en contacto con este tipo de energía. ¿Ya? Ahora, las instalaciones, los equipos, los sistemas, las empresas que tienen su sistema puesta a tierra, sí o sí la normativa peruana exige que debe haber un mantenimiento preventivo de los pozos a tierra por mínimo, máximo, claro, mínimo un año, ¿no? O sea, si ya pasó más de un año y no han hecho mantenimiento, eso puede ser observado por la autoridad competente, ¿ya? Y el mantenimiento puesto a tierra, pues, tiene su sistema, utilizan telurómetros para medir y todos otros equipamientos para hacer este tipo de mantenimiento. Bien. Aquí voy a mostrar un breve video para que puedan entender el control de energías peligrosas. Acá está. Un minuto. Ahí va. Resumen del control de energías peligrosas. Primero, identificar la fuente. Segundo, aislar. Tercero, bloquear, etiquetar. Y de ahí ya viene puesta a tierra y al final delimitar y señalizar. Bloqueo y control de energías peligrosas. Hola, ¿sabes lo que es el bloqueo y control de energías peligrosas? Bueno, como ya sabrás, para asegurar un mejor desempeño, todas las máquinas necesitan mantenimientos programados, limpieza, reparaciones o inspecciones. Tomemos también en cuenta que estas máquinas funcionan con diferentes tipos de energías y que para realizar mantenimientos o reparaciones deberán estar desenergizadas. Pero, ¿qué crees que ocurriría si durante la tarea existiera una liberación de energía remanente o si fallase la comunicación y alguien desprevenido llega al área y reactiva el flujo de energía? Las consecuencias podrían ser fatales. ¿Crees que es posible prevenirlo? Claro que sí. Para evitar accidentes durante este proceso, debemos tener un programa de control de energías peligrosas y así realizar el adecuado bloqueo y control de energía. En este programa deberán participar todos los jefes del área y colaboradores mediante reuniones y capacitaciones, porque un accidente con energías peligrosas es casi siempre previsible y por tanto evitable. Para garantizar la seguridad del operario, en ningún caso el mismo operador debe alternar trabajos energizados con trabajos desenergizados, para lo cual podrá aplicar las recomendaciones de mantenimiento seguro que dividen el programa de control de energías en etapas o pasos para su correcto desarrollo. Identificación de energías. Aquí se diferencian los tipos de energía que van a ser intervenidos, como por ejemplo, energía hidráulica, neumática, térmica, eléctrica, entre otras. Reconociendo esto en nuestros equipos y maquinaria, podremos definir cuál es el procedimiento correcto para apagarlos y aislarlos de la fuente con dispositivos adecuados. Corte visible de las fuentes de energía. Consiste en apagar la máquina y cortar el flujo de energía mediante interruptores y seccionadores o enchufes. Aquí se asegura la improbabilidad de su energización accidental y siempre deberá existir un dispositivo que garantice que el corte realizado sea efectivo. Seguido de esto, deberá aplicarse la revisión de ausencia de energía de fuente secundaria y proceder a realizar disipación de energías almacenadas o residuales. Procedimiento de condenación o bloqueo y etiquetado. Habiendo identificado previamente la ausencia de energía en fuentes secundarias y primarias, mediante el uso de dispositivos de aislamiento de energías y usando una tarjeta de identificación para reconocer al responsable de este bloqueo, comunicamos que se está realizando un mantenimiento e impedimos la maniobrabilidad de este equipo y que el mismo sea activado accidentalmente.
Un sistema de bloqueo y etiquetado deberá incluir como mínimo dispositivos de seguridad individuales o múltiples, etiquetas o tarjetas y señalización, y candado de bloqueo de llave individual o maestra. Señalización y delimitación del área de trabajo. Aquí brindamos una información clara que estamos realizando un mantenimiento. El área de trabajo deberá ser delimitada por vallas o cintas de señalización. En trabajos nocturnos, se recomienda utilizar conos o vallas fluorescentes y señales luminosas. Retiro adecuado del bloqueo y etiquetado. Teniendo en cuenta los procedimientos definidos para el mantenimiento de tu organización, se recomienda, primero, al terminar cada intervención, realizar el retiro del candado y tarjeta asignada al bloqueo efectuado. Segundo, registrar en su tabla de relación de bloqueos asignados el retiro del mismo e informar en la sala de mando o a su supervisor que ha finalizado su intervención. Tercero, una vez que hayan sido retirados todos los candados del grupo de trabajo, se recomienda informar al líder para que proceda a retirar los bloqueos realizados a las fuentes de energía, verificando que no exista alguien ajeno al área realizando algún mantenimiento, y así poder dar cierre al permiso de trabajo y la actividad. La seguridad siempre es lo primero. Recuerda que mediante la capacitación, comunicación y práctica de este procedimiento, aseguramos un ambiente de trabajo con cero accidentes. Recuerda que el mejor recurso eres tú. ¡Nos vemos! Muy bien. Hay un material también que se ha compartido. Vamos a ver por acá. Donde también se ha extraído la diapositiva. Esta es una guía que les puede servir como para también hacer un diagnóstico, un checklist, ¿ya? El bloqueo etiquetado, como es una etapa de la gestión de energías peligrosas, pues es la etapa más importante, requiere una cultura a través de un programa, ¿ya? Entonces, cuando uno ya habla de programa, habla de un sistema, y cuando habla de un sistema, tiene que planificar, ejecutar, verificar y tomar acciones, ¿ya? Y para poder planificar, uno tiene que hacer diagnósticos, ¿no? Entonces, esta guía la puedes conseguir, se las comparto también en el link, solamente no voy a explicar todo, solamente lo voy a mencionar el contenido, ¿ya? Conceptos claves, resumen normativo, de donde he extraído la diapositiva, los elementos esenciales para el bloqueo etiquetado, costo cuando no se aplica ese tipo de protocolos y en realidad pues un accidente mortal es muy costoso, más allá de las multas, indemnización, es muy costoso. Y el checklist. Entonces me voy al checklist de la página 24, ¿ya? Este es concepto, ya lo hemos visto, normativa, lo hemos visto, pero me voy a la página 24, ¿ya? Miren acá, un ratito. Acá está. Un checklist que puede ayudar a hacer un diagnóstico, cómo está la cultura o programa Loto en la empresa. De repente, si aplican parcialmente, de repente si ponen su candado cuando hacen mantenimiento eléctrico o cuando hacen mantenimiento en un caldero, en drum, de repente cierran la válvula, ponen un plato ciego, una brida, ¿no? Ponen una cadena, entonces quizás parcialmente está cumpliendo, pero esto le va a ayudar un poquito para ver las brechas y a dónde debe apuntar el protocolo, en este caso para energías peligrosas, ¿ya? Entonces, este es un checklist donde empezamos primero por las políticas, que son lineamientos generales y transversales en una empresa para poder desplegar presupuesto y procedimientos. De ahí, checklist contra, existe o no existe procedimiento o instructivo, existen mapeados los puntos de aislamiento o qué tipo de aislamiento se aplica. Existe capacitación del personal, de repente solamente lo tiene su propia seguridad y los que ejecutan el mantenimiento todavía no están capacitados. ¿Qué tipo de dispositivos cuentan? Y si no, pues habría que comprar.
más abajito que no se ve. La sostenibilidad, si es que es auditable con cierta periodicidad. En qué fase se encuentra, ¿no? Si no hay programa, fase 1, si hay parcial, fase 2, si tienen una política, fase 3, según los procedimientos que cuenten, si no tienen una fase, si tienen parcial, otra fase, y si cuentan con procedimientos auditados, una tercera fase. ¿Ya? Entonces, ataca todos los frentes de un programa Loto y quizás esto les puede ayudar como un checklist. Solamente lo quería mostrarlo más como ejemplo. ¿Ya? Ok. También, acá hay otro tip que también puede ayudar. Acá está. También se ha compartido. Que sirve para los momentos de seguridad y hacer entender a las contratistas, sobre todo, la importancia del bloqueo etiquetado. Es un resumen, ¿ya? Eso yo lo doy a veces en los momentos de seguridad. Bien. También está la diapositiva, pero voy a mostrarlo. Bien. Es importante tener el concepto que el bloqueo etiquetado, que es la combinación de dos frases, ¿no? Va a asegurar que no se active, voy por la parte izquierda, voy a aumentarlo un poquito más, ahí está. La parte izquierda, si no perdón, voy a darle más tamaño, disculpe. Es como un tríptico esto. Ahí está, la parte izquierda. ¿Ya? Es para asegurar que los equipos o las fuentes que suministran energía no se activen ni se muevan sin previo aviso durante el trabajo de mantenimiento, sea correctivo, preventivo o en servicio. ¿Ya? Entonces, el dispositivo puede ser un candado, una cinta, una cadena y siempre la etiqueta para identificar quién ha bloqueado y quién es el único autorizado para desbloquear. ¿Ya? Entonces, siempre van de la mano. El bloqueo y la etiqueta. ¿Ya? Entonces, la persona que coloca el dispositivo y la etiqueta donde se identifica es la única persona que puede quitarse. Esa es la razón de ser de la etiqueta. ¿Ya? Cuando no se cumple este protocolo, suelen pasar accidentes y las consecuencias son letales o fatales. Electrocución, muerte, quemaduras tercer grado, aplastamientos, amputación, en fin, o sea, pérdidas muy lamentables, muy, muy perjudiciales para las personas o también te puede traer bajo un proceso, ¿ya? Ejemplo, uno de los tantos accidentes que sucedieron hace años, les comentaba yo el 15 y 17 de mayo que para ser considerados trabajo de alto riesgo porque han habido accidentes eh, muy graves hace más de 30, 40 años, y lo que han hecho pues, en otros países, Europa, Estados Unidos u otros, estandarizar, ¿no? En base a lecciones aprendidas y estandarizar controles. Y esos controles son los que se convierten en los estándares OSHA, ANSI, NFPA. Y lo que hace el Perú es traer lo más relevante y ponerlo como normativa. En este caso ya existe un reglamento para trabajos eléctricos, ¿no? De 2011, o sea, ya existe un protocolo. ¿Ya? Entonces, mira lo que pasó hace 30 años, ¿no? Una persona de 30 años de edad, perdón, encargado de la reparación de un ascensor, fue aplastado y murió mientras trabajaba en el hueco de un ascensor porque no se había bloqueado el suministro eléctrico del ascensor, ¿no? Entonces, miren lo que pasó aquí, solamente por no aplicar un simple bloqueo, dispositivo y etiquetado, identificar quién está autorizado para desbloquear, ¿ya? Es importante identificar la fuente de energía. Pueden ser químicas, por productos químicos o hidrocarburos. Pueden ser eléctricas, que es la que más conocemos, hidráulicas, mecánicas, neumáticas, y todas tienen que identificarse. ¿Ya? Y siempre seguir los procedimientos que son las 5 reglas de oro, que también lo vamos a estudiar, ¿no? Desconectar, apagar, aislar, que es la primera regla. Evitar que las piezas materiales del equipo se muevan debido a la gravedad y enclavamiento. Siempre bloqueas donde has aislado, ahí bloqueas y etiquetas. Entonces ahí enclavas. Nadie va a poder operar activar ese dispositivo de aislamiento, nadie va a poder activar la fuente y por lo tanto es seguro tu trabajo. ¿Ya?
Verificar alguna ausencia de energía residual o que la energía esté apagado y siempre comunicar e informar a todo tu equipo de trabajo lo que se ha procedido y que están seguros para continuar los trabajos. Entonces, nunca se debe realizar un trabajo de mantenimiento en un equipo que puede generar energía mecánica, hidráulica, química o eléctrica sin el respectivo bloqueo etiquetado. Esa es una regla de oro. ¿Ya? Eso también ha sido compartido y también está en la diapositiva. Ahora vamos a ver las 5 reglas de oro. Es catalogado a nivel mundial como, vamos a ver acá, aquí se ve. Siempre identificando la fuente, la indumentaria y aplicar las 5 reglas de oro que comprende desde el apagar, desconectar hasta la señalética y delimitación. Atento, por favor. Bien, ¿cómo se resumen las 5 reglas de oro? Pues se resumen primero, desconectar o corte visible de cualquier fuente. Segundo, el enclavamiento, bloqueo etiquetado. Tercero, es la verificación de la ausencia de alguna energía residual, en este caso eléctrica, hay dispositivos para medir alguna energía residual. Cuarto, puesta a tierra. Y quinto, la señalización y delimitación, no solamente señalizar, sino delimitar, ¿no? Prohibir el paso a personas no autorizadas. Bien, ahora entramos... Quiero, disculpe, una consulta. Sí, sí, adelante. Ya, ahí el operario se ve que
desenergiza, bloquea, verifica, delimita, perdón, aterra y delimita, ¿no? Pero en el proceso de verificar si hay tensión y del aterramiento para las energías residuales, el EPP que estoy usando, entiendo, es un traje, una careta antiarco, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Correcto. Ya. En ese caso, ¿cómo podemos, eh, ¿cómo podemos elegir adecuadamente qué tipo de EPP vamos a utilizar para ese proceso de verificación y de desenergización? Pero que yo puedo apreciar al operario que no tiene una bala clava y que aparentemente la careta que está usando es una careta contra impacto, sino no antiarco eléctrico. Claro, va a depender el tipo de riesgo, justo eso va a estar por aquí, todavía no iba a llegar ahí. Acá hay una categoría, según el tipo de exposición al tipo de corriente, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un trabajo de clase 0 hasta 500 voltios o hasta 1000 voltios, entonces se utilizará un tipo de guante o un tipo de PP de acuerdo a ese riesgo, ¿no? Pero cuando ya estoy trabajando a más de 1000 voltios, entonces sí o sí tengo que trabajar ya con una protección, de repente el traje con más de 12.5 calorías por centímetro cuadrado de protección por el acto eléctrico, porque te va a sufrir una quemadura, ¿no? Material ignífugo, casco contra choque eléctrico, contra arco eléctrico, va a depender del tipo de exposición al corriente que se va a exponer. Esta es una tablita que está al final. Claro, esa tabla también te indica la NFPA 70E, ¿no? Algo similar. Correcto. Y en el tema de la careta, el protector facial, no se entiende que para arco eléctrico tiene que ser polarizado, una especie de polarizado, porque ahí usan una careta transparente, ¿no? Entonces me da a entender que es careta contra impacto, ¿no? Claro, claro, tiene que ser polarizado, claro. O sea, ahí ya tengo que combinar dos riesgos, ¿no? Por arco eléctrico y más que por una corriente eléctrica, ¿no? O sea, ahí tengo que utilizar otro tipo de careta. Ahora, lo principal es que todo tu material sea dieléctrico, pero también tienes que protegerte contra el fuego, ¿no? O la onda de calor que puede generar el arco eléctrico. Así es. Ok. Este es el resumen de las 5 reglas de oro. Eso sí, por favor, no olvidarse, porque eso sí, eso sí, sí viene en cualquier examen, ¿no? Cualquier entrevista, ¿no? Primero, siempre hay que aislar, que viene a ser cortar, apagar o desconectar cualquier fuente principal de energía, ¿no? Daba el ejemplo de en una casa, bajar la palanca de la cuchilla, esa es la primera parte, pero ahí tienes que irte a ese sistema y enclavar, bloquear, poner un dispositivo de enclavamiento y una etiqueta donde se identifique quién ha bloqueado, es lo único que puede desbloquear. Aún así, tiene que haber una verificación de energía residual, ¿no? A una ausencia de tensión, energía residual, con equipos correspondientes a un tipo de energía. De ahí asegurar llevando todo el sistema puesta a tierra, es decir, aterrar, puesta a tierra y en cortocircuito. Y al finalizar, señalizar y delimitar, es decir, prohibido el paso a personas no autorizadas. Con estas 5 reglas de oro, tú puedes ejercer una actividad de alto riesgo, sobre todo en trabajos eléctricos. Son 5 reglas de oro que se consideran trabajos eléctricos y también otro tipo de energía. ¿Dónde está el loto? En la etapa 2, ¿no? Yo tengo que bloquear y etiquetar mi fuente o mi dispositivo de aislamiento y de ahí verificar alguna ausencia de energía o alguna energía residual o remanente que pueda haber en el sistema. Si es eléctrico, aterrar y, por último, delimitar y señalizar. Ya este es el resumen de las 5 reglas de oro. Ahora, me voy para atrás un poquito, quería adelantarme para esto. Este es el reglamento RM 111-2013, que fue aprobado en el 2013, sobre seguridad y salud para trabajos eléctricos. Es muy amplio, no lo voy a leer todo, pero sí menciona los objetivos principales, que es proteger, salvaguardar la integridad de los trabajadores y también del proceso y de los equipos. También pues tiene que velar por que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable y sobre todo promover y mantener una cultura de prevención. En otras palabras, es tener un sistema de gestión, o sea, políticas, procedimientos, lineamientos, manuales, prácticas, capacitación, un sistema de gestión preventivo para evitar accidentes por este tipo de trabajos. En otras palabras, ¿no? Un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. Ahora,
Dentro de los artículos más relevantes de este reglamento, porque es muy amplio, menciona que para cualquier actividad, ojo, para cualquier actividad relacionada con estudios, proyectos, construcción, maniobras, mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones eléctricas, se deberá seguir lo estipulado o descrito en los manuales internos sobre procedimientos específicos de acuerdo a la realidad y lugar de trabajo y otras disposiciones internas de la entidad. En otras palabras, que yo tengo que tener un procedimiento de trabajo. Antes de realizar un trabajo con este tipo de fuente de energía, tengo que tener un procedimiento de trabajo aprobado, muy aparte del permiso de trabajo. ¿Qué más? Contar con procedimientos escritos de trabajo de riesgo, que son los PES, para poder asegurar un buen control. Tener un permiso de trabajo o un sistema de permiso de trabajo, porque te lo obliga el reglamento. ¿Que comprende cuál? La planeación, un día antes, horas antes, la programación, material, herramienta, indumentaria, qué IPP voy a usar, qué indumentaria voy a usar, qué materiales, insumos voy a usar, la ejecución, la supervisión o medición y las acciones de control. En otras palabras, un PHBA. La planeación tiene que ver toda la actividad previa al mantenimiento o al trabajo que van a intervenir un equipo, y aquí se deben tomar en cuenta, pues, los planos eléctricos, los diagramas unifilares, el método de trabajo, el tiempo de ejecución de la tarea y el tiempo necesario para la ejecución de los procedimientos operativos y los procedimientos de gestión, ¿ya? Aquí solamente he resumido lo más relevante. La supervisión y control es importante y la política Storyboard, ¿no? Es decir, en la ley 29783 mencionaba que ante un peligro inminente, sea por un acto, condición o fuente que pueda alto potencial de daño, uno puede paralizar un trabajo. Entonces acá también este reglamento coge ese artículo de la ley y lo describe aquí, ¿no? En el artículo 37, literal F7. Suspender las labores cuando se presente el peligro inminente que amenace la salud o la integridad de los y trabajadores, de las personas circundantes, de la infraestructura, de la propiedad de terceros o de medio ambiente. O sea, si hay una política Storyboard en caso de no cumplir los protocolos. Ejemplo, si tú vas a hacer una supervisión y van a hacer mantenimiento o van a entrar a un recipiente, a un drum, una columna, un tanque, abre los manjoles. Antes de aperturar los manjoles, tiene que haber un sistema de bloqueo etiquetado, cerrar válvulas donde está la materia prima o aguas arriba, cerrar válvulas aguas abajo, bloquear, poner cadena o dispositivo de cintas y candados en la válvula para que nadie la manipule por alguna casualidad, y etiqueta. Y de ahí un procedimiento para aperturar manjoles. Entonces tiene que aplicarse eso. Si uno va y no hay ese bloqueo etiquetado en ese sistema de tipo de trabajo, entonces uno puede parar el trabajo. No va a autorizar iniciar la apertura de manjoles y mucho menos ingresar al equipo. ¿Ya? Bien. Estas 5 reglas de oro ya le expliqué y aquí también está el detalle, ¿no? Primero es apagar, desconectar, aislar o corte visible o efectivo, y para eso pues es la primera etapa, como se dice, ¿no? Se considera corte visible cuando las cuchillas de conexión del aparato de corte están separadas a la distancia máxima admitida por el mismo. Segundo, el otro, enclavamiento o bloqueo con dispositivos, y esto va a permitir que impida su accionamiento aunque ocurra alguna incidencia por fallo técnico, error humano, descoordinación o una causa imprevista. Con esto te aseguras, ¿no?, que no se aperture la válvula, no se levante la palanca, no se levante la cuchilla o no se aperture el dispositivo de aislamiento y pueda generar una energía que pueda afectar a los trabajadores que están en campo ejerciendo el trabajo. Tercero, es la verificación de la ausencia de tensión. Para eso se utilizan equipos especiales, debidamente calibrados, ¿no?, en buen estado. Cuarto, es puesta a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión, incluida la de baja también se recomienda. Y quinto, es la señalética y delimitación. No solamente señalizar, sino delimitar, ¿no? Poner barreras, poner cintas, mallas,
y delimitar y poner letreros prohibido el paso para personal no autorizado. Ok. Ahora, la gestión para cualquier control de energía peligrosa, miren cómo se trabaja con el famoso PHBA. Se tiene que planificar, sí, coordinar qué trabajo van a realizar, capacitar al personal, o sea, ya tengo que tener personal competente en el bloqueo etiquetado, personal competente en la supervisión, personal competente para aplicar estándares de aislamiento, la matriz per se, que es por default o inherente en cualquier trabajo alto riesgo, o sea, si no hay matriz per se, no voy a pasar a la siguiente etapa de autorizar un permiso de trabajo, el ATS que va junto al permiso de trabajo, las comunicaciones siempre, señores, mañana vamos a bloquear o vamos a intervenir al equipo. Ok, se comunican, ¿no? ¿Qué personas van a estar redonda? ¿Qué personas van a estar adentro, afuera? Entonces tiene que ser comunicado, ¿no? Ejecución ya es la aplicación del procedimiento, ¿no? Bien, prácticamente es aplicar las 5 reglas de oro, ¿no? Desconectar o apagar, bloqueo, enclavamiento, etiquetado, verificar energía residual o liberación de energías residuales, pruebas y verificación, y si es eléctrica puesta a tierra, y delimitar y señalizar. Ahora, durante la ejecución de trabajo tiene que haber una supervisión, una medición, una inspección, monitoreo, y también ante una desviación, un plan de respuesta a emergencia, un plan de rescate y una acción correctiva. Y cuando ya termine el trabajo de mantenimiento, sea correctivo o preventivo, entonces lo que yo desconecté, apagué o bajé la cuchilla o la palanca y puse un candado, una cadena, un dispositivo y una etiqueta, entonces ahora ya acabé el mantenimiento, tengo que verificar que se haya cumplido todos los protocolos y ahora tengo que desbloquear. Y para desbloquear tiene que haber una autorización. La misma persona que bloqueó es la única persona que va a desbloquear, ¿no? Y comienza primero a verificar si están cerradas las fuentes, los dispositivos de aislamiento, se va sacando el etiquete de candado, se comunica a aguas arriba, aguas abajo, como se dice, y se van levantando las fuentes y se comienza a operar el equipo. Entonces, el PHBA, que se aplica en un sistema de gestión, se aplica en un control de energía peligrosa, en todo tipo de energía peligrosa. Tiene que haber una planeación, la ejecución ya es el loto, la verificación es la medición, inspección o supervisión, y el cierre es verificar que se ha cumplido, pero comenzar ya a desbloquear para que active el equipo, la maquinaria con la energía correspondiente, ¿no? Porque estos trabajos de energía peligrosa se dan trabajos de mantenimiento, reparación, emergencia, paradas, sea preventivo, mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo. Este es un checklist que también les puede servir. Bueno, en la parte izquierda, un modelo de un permiso de trabajo eléctrico y en la parte derecha, un modelo también de trabajo con energías peligrosas, ¿no? Entonces pueden ver, en la derecha un poco más sencillo, pueden ver ahí qué medidas preventivas se solicitan para autorizar un trabajo con energía peligrosa, no solamente eléctrico, miren. Primero, checklist. Se efectuó inspección previa al sistema de energía peligrosa, sea hidráulica, química, eléctrica u otra, con participación del emisor. El emisor es el solicitante, o mejor dicho, el autorizante, perdón, el dueño de área, el dueño del equipo. Tiene que estar él en la inspección previa. Cuenta con un procedimiento de control de energías peligrosas, entonces tiene que tener un procedimiento específico y de conocimiento al personal, no solamente que esté ahí archivado o guardado. Se cumplió el protocolo de control de energía peligrosa, es decir, se cumplió las 5 reglas de oro, en otras palabras. Entonces, si se cumplió, un checklist y se verifica. Se cumple con instalar candados y el responsable del área es el primero en colocar y el último en retirarlo. Se tendrá que verificar en campo. Cuenta con instrumentos medidores de tensión certificados cuando hay verificación de ausencia o de energía residual. Cuenta con EPP de personal, EPP dieléctricos, ¿no? Tipo de guantes, zapatos, casco, dependiendo tipo de riesgo, intensidad de corriente que te has puesto. Cuenta con plataforma, superficie aislante, dependiendo del tipo de trabajo, y otros. Y abajo se colocarán
todos los puntos de bloqueo y las personas que participan en ese bloqueo y los respectivos candados. Es un checklist, ¿no? En izquierda también hay otro checklist, es un poquito más completo, ya con un permiso específico para trabajos eléctricos no energizados y energizados, ¿ya? Entonces también les puede ayudar para su interés. ¿Qué requisitos se deben tener en cuenta para realizar trabajos eléctricos? Como todo tipo de trabajo de alto riesgo, que lo mencioné el día 15 y 17, siempre es importante el buen estado físico y psíquico, es decir, el buen estado de salud. Cuando hablamos de salud, estamos hablando del estado físico y el estado psíquico, mental, ¿ya? Esos dos es el componente de una buena salud. Entonces, tiene que tener una certificación de aptitud médica ocupacional apto para realizar trabajos de alto riesgo, en este caso eléctricos o energía peligrosa, o apto con restricción o no apto. Entonces, ese primer filtro para cualquier trabajo de alto riesgo. ¿Qué más? El personal tiene que estar capacitado, competente, es decir, entrenado y autorizado por la empresa. O sea, puedes llevar un curso loto, puedes estar entrenado, pero la persona te va a autorizar según tu capacitación y tus competencias. Él dirá, este sí puede bloquear y etiquetar, tiene las competencias necesarias, o esta persona de repente está capacitado, está entrenado, pero tal vez su certificado de aptitud médica ocupacional está con restricción, tiene temas, no sé, depresión, mentales, emocionales, entonces no puedes autorizar a una persona así. Por eso van de la mano. ¿Qué más? Siempre el análisis de riesgos para cualquier trabajo de alto riesgo. Si yo voy a hacer un trabajo de alto riesgo, alta probabilidad, alto potencial, entonces tengo que hacer un análisis, identificar peligros. ¿Qué identifico aquí? Las fuentes, los equipos, sistemas que van a generar en algún tipo de energía, eléctrica, mecánica, hidráulica, química, cualquier tipo de energía. Identifico y en base a eso analizo sus riesgos. Contacto directo, arco eléctrico, choque eléctrico, quemaduras, etcétera, etcétera. Todos los posibles escenarios que puedan ver según el tipo de trabajo. Y aplico controles. Y la jerarquía de controles, ¿cuál era primero? El EPP. El EPP no, el EPP es al final. ¿Adecuado al riesgo? Sí, en este caso de eléctrico. Pero el primer control, ¿qué es para trabajo de alto riesgo? Eliminar. En un alto riesgo no se puede eliminar, sustituir o ingeniería, controles de ingeniería. Cuarto, controles administrativos. Y están todos los protocolos, procedimientos, loto, permiso de trabajo, ATS, supervisión, etc. Y por último, los EPPs adecuados. La gestión de permiso de trabajo es un control administrativo, ¿vale? El procedimiento y checklist de herramientas, materiales, insumos es un control administrativo, también vale. Y por último, el equipo de protección personal. Cuando se dice clase E, quiere decir que los cascos, bueno, tipo 1 es protección frontal, se puede decir, tipo 2 lateral, hay tipo 1 y 2 combinados, pero la clase E es el que tiene mayor tipo de resistencia, creo que hasta 20.000 voltios, no más recuerdo, ¿no? Entonces, siempre para trabajos eléctricos, el casco en la parte interna, siempre los cascos en la parte interna, la parte de atrás, ahí aparece, ¿no? Norma ANSI, tipo 1, clase E, es conforme. Si el casco no es clase E, entonces, si es clase C o D, es menos intensidad. Entonces, uno tiene que ir por la parte extrema, ¿no? Hasta los 20.000 voltios creo que resiste un casco de tipo clase E, ¿no? Zapatos de seguridad de eléctricos, guantes de eléctricos, porque son aislantes. Adicionalmente, siempre utilizar guante de badana o hasta de cuero, ¿no? Por otro tipo de fuente de calor que pueda generarse. Ropa ignífuga dieléctrica, puede llegar hasta 40, creo, calorías por centímetro cuadrado, dependiendo del escenario. Si hago trabajo, por ahí el audio, por favor, gracias. Si hago trabajo en altura, trabajo en caliente y trabajo con energías peligrosas, en el caso eléctrico, entonces mi control principal en altura es mi sistema anticaída y mi sistema personal es el arnés a una línea de vida y sistema colectivo puede ser andamio o una plataforma, que lo vamos a ver en trabajos en altura. Pero mi material, ¿qué tiene que ser? Dieléctrico. O sea, es inherente este material para trabajos eléctricos, ¿no? Lentes y caretas de eléctricos y
Los equipos de comunicación, siempre que sean intrínsecos, ¿no? Intrínsecos, o ATEX, que le llaman equipos para atmósferas explosivas, ¿ya? Aquí también hay un breve video, que es el video de EPPs, donde podemos entender este tipo de EPPs. El cuidado es... Vamos a ver. fundamental para realizar un trabajo de manera segura. Por eso queremos entregarte información sobre los elementos de protección personal en las operaciones eléctricas. Recuerda que para las actividades laborales se requiere el uso de elementos de protección personal y para el caso particular de actividades eléctricas se necesitan unos específicos. Un elemento de protección personal es un equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador con el fin de protegerlo de uno o varios riesgos. Estos proporcionan una barrera entre el riesgo eléctrico y la persona. La selección, uso, cuidado e inspección del equipo son aspectos claves que ayudan a tu seguridad. De encontrarlos en mal estado, no debes utilizarlos y debes gestionar su reposición o reparación en el menor tiempo posible. Para el personal expuesto a riesgo eléctrico, la ropa utilizada debe ser confeccionada en material 100% algodón, sin accesorios metálicos. Sin embargo, cada empresa apoyada en las normas técnicas debe realizar un estudio en arco eléctrico. Con respecto a su inspección visual, se deben verificar las costuras de la prenda y posibles rupturas. A estas prendas no se les debe hacer modificaciones y o ajustes con respecto a su diseño original. Cuando se realicen actividades en instalaciones eléctricas, los operarios deben llevar guantes de algodón, seguidos por los guantes dieléctricos y finalmente los guantes de protección mecánica. Sirven para absorber la humedad, son más cómodos y seguros, son los que van directamente sobre la mano del trabajador. Antes de cada jornada de trabajo y de cada operación, los guantes aislantes deben ser sometidos a una prueba de porosidad por inyección de aire. A los guantes dieléctricos se les debe ensayar su rigidez dieléctrica en laboratorio, mínimo 2 veces al año. Sirve para protección mecánica del guante dieléctrico, por ejemplo, de pinchazos, rayaduras, perforaciones, etc. El calzado debe ser elaborado en cuero o piel, transpirable, flexible y duradero, con forros internos que tengan propiedades de absorción de humedad para mantener el pie seco y fresco. La puntera debe ser en material aislante, resistente al impacto y segura. La plantilla termoformada, para dar comodidad al caminar y anticlavos. La entresuela debe ser completa, de poliuretano. La suela de hule, acrílico nitrilo, absorbente de impactos y dieléctrica. El calzado dieléctrico se debe examinar para detectar mal estado o deterioro considerable, al evidenciar rupturas, filtraciones de agua o cuando haya recibido una descarga eléctrica. La reposición se realiza al presentar la bota en mal estado. Este es un elemento de protección personal y no debe hacer parte de la dotación de ropa de trabajo. La vida útil de este calzado es de 1 año promedio. Sin embargo, puede sufrir desgaste prematuro por altas temperaturas, ataque químico o piso dañado, entre otros. Confeccionadas en 100% de algodón, sin elastómeros y sin elementos metálicos. Normalmente tienen lentes claros en policarbonato con tratamiento 4C, protección ultravioleta, antiempañante y antirrayadura. Para su limpieza es recomendable lavarlas a mano únicamente con agua y secarlas a la intemperie. Se sugiere evitar limpiarlas con productos químicos, papel o textiles. Con respecto a la inspección visual, verifica la estructura del elemento de protección, examina el soporte de la nariz y las patas para su inclinación y analiza la montura para detectar rayaduras. Estos visores protegen al trabajador frente a arcos eléctricos que se puedan generar en algunas operaciones como la suspensión y corte de suministro de la corriente. Casco dieléctrico. Debes inspeccionarlo todos los días antes de su uso para detectar signos de deterioro, rayones profundos,
desgaste del tapilete y daño en los elementos de ajuste en la cabeza. Además, debes examinarlo cuando sospeches que pudo haber sufrido algún daño. Todo casco que haya recibido un impacto severo debe ser retirado de servicio. Hay dos tipos de casco dieléctrico. Tipo 1, para impacto sobre cabeza. Tipo 2, para impacto sobre cabeza y laterales. Y tenemos cascos de 3 clases. Clase C, no protege contra riesgo eléctrico. Clase G, para trabajos hasta 2200 voltios. Clase E, para trabajos hasta 20.000 voltios. Siempre debes realizar tu trabajo con los elementos de protección personal establecidos en la matriz para cada carga. Úsalos siempre. Hazles la inspección diaria preoperacional y manténlos en excelente estado. De un buen conocimiento y uso de los elementos de protección personal dependerá tu seguridad. Bien. Si bien es cierto, los EPPs por fabricante pueden tener una vida útil, pero la buena práctica es inspeccionarlo, ¿no? Periódicamente, ¿no? También va a depender del análisis de riesgos, pero en seguridad, en trabajo de alto riesgo, la inspección es diaria, ¿no? Es diaria. Bien. El mismo resolución ministerial, la 111-2013, también hay un artículo exclusivo sobre los EPPs en este tipo de trabajos, donde debe seguirse también un procedimiento de EPPs, o sea, cómo adquirir, adjudicarse, comprarse, colocarse, inspeccionarse, reponer y disponer, ¿no? Inclusive hay empresas que tienen procedimiento de gestión de EPPs. Gestión es administrar, ¿no? Desde la selección, la compra, el uso, la inspección, la verificación y la exposición, porque el EPP también es descartable, tiene que ser dispuesto como residuo. Puede ser un residuo peligroso o no peligroso, va a depender del tipo de contaminante. Entonces, en todo se utiliza el tema dieléctrico como cascos hasta la protección de los pies, ¿no? Y el ropa de trabajo, pues tiene que tener una protección por tema de arco eléctrico, tiene que tener protección más de 12.5 calorías por centímetro cuadrado, 25 hasta 40 he visto, dependiendo. Guantes de cuero encima de los guantes aislantes, máscara facial también resistentes a arco eléctrico, estos zapatos de eléctrico con planta de gel aislante. O sea, todo tiene que tener un material aislante, ¿no? Porque tiene que tener una barrera entre el contacto de la corriente con la persona. Ahora, otros materiales que utilizan para trabajo de alto riesgo, en este caso eléctrico, son las pértigas de maniobras, los equipos de valor de tensión, mantas aislantes, equipo de comunicación portátil. El radio es mucho más rápido que un celular. Se lo mencioné en las dos primeras clases que para mí en particular el radio es rápido, ¿no? Estás en una frecuencia, nomás presionas y avisas y llamas. En cambio, con celular tienes que sacarlo, buscar el número, desbloquear, porque a veces están bloqueados, ¿no? El patrón, son segundos. Entonces, en un trabajo de alto riesgo por emergencia, las radios son mucho más eficaces. No digo que los equipos de comunicación no están bien, sí son buenos, los celulares intrínsecos, pero la radio es mucho más eficaz, lo digo por experiencia. Ahora, ¿qué dice? Las clases de los CPP de los guantes va a depender de esa tablita de acá, ¿no? Si están expuestos a tensiones menores de 1000 voltios, son productos de clase 0, 0 y 0, ¿no? Pero ya a partir de más de 1000 voltios, 7500, 17000, hasta 37000, ya son otro tipo de clases más resistentes. Entonces, ¿qué dice? Ningún guante, así sean para altas intensidades, incluso los que están guardados, debe en principio ser utilizado si no se ha hecho la verificación correspondiente, la verificación de pruebas dieléctricas, en un lapso inferior o igual a 6 meses. No obstante, para los guantes de clase 0, clase 0, 0 y 0, o sea, de menor intensidad, se considerará suficiente una verificación de las fugas de aire y una inspección ocular. Todos los CPPs, en este caso los guantes, deben estar en buen estado de conservación y uso, los cuales deberán ser verificados por el supervisor ante la ejecución de cualquier trabajo, ¿no? Y registrarse para la trazabilidad a cualquier inspección. Esto lo establece el artículo 54 de la RM 111, ¿ya? Y aquí culmino porque esto prácticamente les va a servir a ustedes para un procedimiento. Miren, señores, estimadas y estimados, cuando sugerencia o la empresa donde estén o postulando le digan, ¿sabes qué? Hazme un procedimiento.
Bien, para hacer un procedimiento no es difícil. Un procedimiento que es un desarrollo de pasos o secuencia de pasos para llevar a cabo un proceso, se realiza considerando siempre lluvia de ideas y ordenando con un flujograma o diagrama en flujo, ¿ya? Tiene un inicio y un fin, y etapas. Estas etapas pueden tener en el desarrollo un condicional, por ejemplo, si cumplo esto, paso a la siguiente etapa, y si no, regreso, algo así. Entonces, un procedimiento no es difícil, es entrevistar al personal, a los que ejecutan el trabajo y decirles, ¿cómo lo haces? ¿Y cómo haces este mantenimiento? Ah, mira, yo primero identifico esto, segundo, planifico esto, tercero, comunico, cuarto, apago, quinto, enclavo, bloqueo etiquetado, sexto, compruebo una energía residual, séptimo, autorizo un permiso, octavo, ejecuto el permiso, verifico la orden de limpieza, termino el bloqueo. O sea, cuando tú le preguntas a los especialistas, sobre todo a los ejecutores, a los electricistas, a los mecánicos, cómo lo hacen, porque ellos son los especialistas en esta materia, entonces te ayudan a hacer procedimiento. Y este es un diagrama en flujo que se pudo hacer con entrevistas y observación en un área de trabajo. Primero, si tienen que identificar, reconocer las fuentes de energía y los dispositivos de aislamiento, que pueden estar en los motores, cualquier equipo, maquinarias u otros sistemas de energía, algún tipo de energía. Se debe elaborar un procedimiento dependiendo del equipo y área. Se debe comunicar, notificar, avisar a tu grupo de interés, contratistas, trabajadores, seguridad, personal propio. Sacar fuera de servicio los equipos o maquinarias, aislar la fuente de energía porque vas a entregar tu equipo a un mantenedor para hacer la reparación. Aquí vienen las 5 reglas de oro. Bloqueo etiquetado o enclavamiento, asegurar y etiquetar los dispositivos de aislamiento, o sea, lo que tú aislaste o apagaste, ahí enclava, ¿no? Ahí bloquea. Verificar, comprobar si hay una energía residual remanente, o de repente un speech, probar si por ahí ya no sale un producto, ¿no? Verificar el aislamiento y el estado cero de energía, y si es cero energía, trabajo desenergizado, entonces paso a autorizar el trabajo de alto riesgo. Y si no, vuelvo a verificar la ausencia de energía. Continúo, ejecuto todo el trabajo que tengan que hacer, mantenimiento, reparación dentro de un espacio donde puede liberarse energía. Finalizo el trabajo, inspecciono el área, como todo buena práctica cuando se desarrolla un trabajo. Se notifica a las personas afectadas, se remueve el dispositivo de aislamiento, porque aquí ya tengo que hacer el desbloqueo, ¿no? Para poder activar el equipo, el equipo o el sistema. Remover dispositivo de aislamiento y tarjetas según procedimiento. Restaurar la energía al equipo de maquinaria. Colocar el equipo en operación normal de servicio y notificar a los empleados afectados. Y listo. Un diagrama puntual para bloqueo y desbloqueo eléctrico que le puede servir a cualquier instalación. ¿Ya? Entonces, creo que he podido resumir lo más relevante, porque en realidad hay más información sobre energías peligrosas, pero esto es lo más relevante, y la información pues que estoy compartiendo, los guías que le va a ayudar bastante, y también normativas que he compartido ahí con Elevate. Bien, siendo 8:30, hasta aquí ha llegado este tercer módulo, se puede decir, y nos quedaríamos el día miércoles 22 con trabajos en altura y a un sistema anticaída y colectiva, y el día viernes con trabajos en excavación, ¿no? Que son los 5 tipos de trabajos más conocidos de alto riesgo, ¿no? Hemos visto confinados, caliente, hoy en día eléctricos, en forma general energía peligrosa, pero sobre todo los eléctricos. Cuarto va a ser en altura y quinto, excavaciones. Sí, claro, diapositivas han sido compartidas